Un segundito. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre presente, ¿sí? Y como presente, voy a compartirles aquí esta. Perfecto. Voy a hacer un pequeño barrido por 3 elementos de los muchos que podríamos mencionar sobre el presente de la agilidad, o al menos sobre el presente de lo que a mí me ha tocado vivir en la agilidad. Voy a, voy a ir por 3 elementos clave. El primero, que básicamente es la vida online, que, que justamente nuestro presente hoy está bastante marcado por lo que significa vivir en el mundo de lo virtual, eh, que significó haber atravesado una pandemia, ¿no? ¿Cómo nos permeó esto a todos? ¿Cómo nos tuvimos que transformar de repente? Les comento mi experiencia personal. Yo viajaba como consultor, estaba en Chile, en México, en Argentina, en Perú, haciendo acompañamiento, charlas, acompañamiento a equipos, y de repente todos ahora teníamos que estar en una pantalla y volcar todo eso que hacíamos antes presencial, hacerlo ahora online, hacerlo ahora virtual. Y quiero compartirles uno de los mejores ejemplos que encontré de cómo logré sobrepasar esto, ¿no? Y aquí les voy a mostrar, les voy a compartir un pequeño jueguito que está disponible. Les dejo también el QR para que lo puedan copiar y el link para que lo puedan descargar, para que lo puedan probar, porque este juego, no sé si recuerdan que al inicio de la charla, les conté lo que me pasó cuando llegué a Argentina, ¿no? Al primer curso de Scrum Master, y que lo primero que encontré fue el entrenador con los pies descalzos y todo el mundo jugando con pelotitas y tirándolas en el aire, ¿sí? Pues bueno, ese juego con los años se volvió muy famoso, se llama el Ballpoint Game o el juego de las pelotas. Cuando llegó la pandemia, la agilidad tiene mucho eso, ¿no? Que tiene el cuerpo, nos pone de manifiesto el conectar desde el cuerpo. Pero cuando llega la pandemia, como que empezamos a ver que había cosas que no se podían pasar tan fácilmente. Y hace unos años no, el año pasado, estaba hablando en un evento de agilidad acá en Argentina con una colega con la que llevo trabajando años, nos conocemos, somos amigos, hemos hecho muchas intervenciones juntos. Y de repente estábamos estábamos en el Play for Agile, uno de los eventos más disruptivos. Es un evento de juegos ágiles que va a todo nivel. Y estábamos ahí hablando cuando de repente mencionamos el Ballpoint Game para la gente que apenas estaba empezando en agilidad, que conociera los juegos básicos del agilismo. Y me dice, bueno, yo voy a jugar porque no conozco el Ballpoint Game. Y yo no lo podía creer. No podía creer que algo que es como, recuerden, el primer ejercicio que vi cuando empecé el CSM, todos los CSM, al menos los que hacía Alan o hacía Martín Alaimo, la gran mayoría empezaban con el Ballpoint Game. Y uno podía creer cómo había trabajado tantos años y haber conocido a un angelista que respeto un montón y que no había conocido este juego. Y dije, wow, qué tantas cosas se van perdiendo en el camino. ¿Mm? Qué tantas cosas se van perdiendo y que son tan potentes y tan valiosas. Gracias, Clau. El CSM Certified Scrum Master, sí, la primera certificación en Scrum que salió, digamos, la primera y hoy en día como una de las más difundidas. Bien, sin demeritar que hoy en día también hay otras alternativas bastante buenas. Bueno, hoy soy un poco descreyente de las certificaciones, más de los certificadores, de los trainers, me interesa más. Entonces, encontré, por fin, después de mucho buscar, una versión que después de haber hecho algunos experimentos incluso propios de cómo llevar esa experiencia del Ballpoint Game, pero al mundo virtual. Y encontré esta. Entonces se las voy a dejar compartidas acá para que lo vean. Y si les interesa, después podemos hacer otra sesión donde les enseño un poco más a jugarlo, aunque es autoexplicativo. Ahí están todas las instrucciones, así que lo van a poder hacer solos. Básicamente, el objetivo es que un equipo pueda pasar todos estos puntitos que están acá, los violetas y los azules,
por todos estos circulitos, 1, 2, 3, 4, 5, y depositarlos en los círculos opuestos. O sea, los puntos azules van al punto violeta y los puntos violeta van al punto azul. Y hay como unas restricciones. Y las restricciones que tiene este juego son las mismas restricciones del juego físico. O sea, básicamente se logra un efecto muy parecido a lo que se lograba con el efecto del juego presencial, así como la adrenalina que se siente cuando se juega. Entonces, se los quiero compartir porque de hecho con este juego hemos hecho varias explicaciones, tenemos un Excel que mide velocity y bueno, les permite como tener una primera aproximación hacia la agilidad que hoy en nuestro presente creo que se vuelve cada vez más importante no solamente hablarlo desde la teoría, sino poderlo vivenciar, que las personas se lleven esa sensación de, claro, aquí hay algo distinto, pero no por algo que escucharon o por algo que vieron, sino por algo que experimentaron. Porque si hay algo que diferencia al agilismo, es que se basa en la experimentación. ¿Sí? Entonces, quiero dejarles este juego como un punta de lanza, como para no olvidar eso, que la esencia de esto no está en escuchar charlas, sino en bajar a la acción, en ir al terreno, ir al campo y untarse un poco las manos y experimentarlo de primera mano para poder decir, ok, creo que ya empiezo a entender, o tal vez no lo entiendo, pero ya siento que hay algo ahí. Y bueno, y desde ahí se abre una puertica para seguir explorando un poco más. Bien, entonces les dejo esta versión para que lo jueguen y voy a entrarme a otro de los temas que ha sido uno de los temas más centrales en mi camino de la agilidad, en este presente, que ha sido el tema de la cultura. Porque creo que hablamos mucho de frameworks, hablamos mucho de escalabilidad, hablamos mucho de prácticas, pero no hablamos tanto de cultura. Y creo que cuando hablamos de ese mindset organizacional, básicamente, si sumamos el mindset de todas las personas que están, el modelo mental de todas las personas que están en una organización, al final lo que nos da eso es la cultura de la organización. Esa es una de las tantas definiciones de cultura que he encontrado. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que hoy en el presente entiendo por cultura ágil, o al menos de lo que he investigado. ¿Sí? Y quiero empezar por una definición de cultura, que básicamente la podemos reflejar en que la cultura es cómo debemos pensar y actuar para ser uno de nosotros. Si alguien de pronto vio la película, sabrá reconocer esta escena. Esta es una escena de la película Mowgli, el niño de la selva. Si alguien ya la vio, por favor escríbame ahí Mowgli o como quiera que se escriba. ¿Listo? A ver si tenemos a alguien que vio la película. Y yo les comparto algo. En particular, a mí no me gustan las películas de animales que hablan. ¿Sí? Ahí Claudia le dice, la vio. Seguro si tienen hijos la vieron. A mí no me gustan las películas de animales que hablan. Ese de Baby, el cerdito valiente, no sé, me parece un poco bizarro ver cómo habla un animal. Pero particularmente esta, creo que fue la primera película donde los animales hablan que me gustó. Me gustó porque está bien hecho el tema de que hablen los animales y aparte el argumento, la verdad que está bastante fiel a la historia y como con unos twists bastante interesantes. Entonces, en esta escena están compitiendo los lobos jóvenes que van a pertenecer a la manada para ir a cazar. Y Mowgli, como es parte de la manada, lo crían los lobos, pues quiere pertenecer a la tribu y participa en la carrera. Hay una escena espectacular donde lo persiguen, pasa de todo y al final él va a ganar la carrera y pasa algo inesperado. No les voy a decir qué pasa. Obviamente no muere el protagonista porque ya sabemos que Mowgli no muere, pero pasa algo inesperado. Les dejo ahí para que googleen la carrera de Mowgli en el libro de la selva. Y quisiera rescatar eso, ¿no? Como esa actitud de Mowgli de querer pertenecer, ahí nos dice Pablo, Premio Nobel de Literatura 1907. Buenísimo. Entonces, ¿cómo nosotros adaptamos nuestro comportamiento para pertenecer? Acá me voy a ir a un tema más técnico, entonces. Voy a darles una definición que encontré de una de las autoras que conocí por Charo Mendonca, que es una agilista a quien respeto un montón y que después de conocerla al poco tiempo nos enamoramos y nos casamos y hoy en día es mi pareja y vamos a tener los 2 hijos que les comentaba al inicio. Aprendí de ella, de Caroline Taylor, que ella es experta en cultura organizacional. Trabajaba, de hecho, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, haciendo transformación cultural en los ministerios.
Entonces hicimos como un match muy interesante de agilismo con cultura. Y Caroline Taylor, que es una autora que ya me presentó, la define como que la cultura son los patrones de comportamiento que son impulsados, desalentados o tolerados por las personas y sistemas en el tiempo. Va de nuevo. Son los patrones de comportamiento. Miren que no son comportamientos específicos, sino patrones. Si quiero resaltar ahí la palabra patrones, que son impulsados, desalentados o tolerados por las personas. En particular, hay personas que son más influyentes dentro de un sistema para impulsar, tolerar o desalentar comportamientos. No todas tienen la misma influencia. Y ahora vamos a ver un poquito por qué esto es importante. Y miren que son esos patrones de comportamiento que son tolerados por personas y sistemas en el tiempo. Entonces, solamente como para que lo tengamos en el radar, los sistemas organizacionales, ahí estamos hablando, por ejemplo, de los procesos, sostienen justamente esos patrones de comportamiento. Les voy a dar, por ejemplo, un caso concreto, como para que bajemos esto a algo real. Los sistemas de compensaciones. En la forma en la que premiamos a los colaboradores que tienen alto desempeño. Típicamente en muchas organizaciones a las personas se les premia por su desempeño individual. Entonces les ponen metas individuales y tienen que hacer sus mediciones individuales. Eso genera ciertos comportamientos de competencia, por ejemplo, dentro de las personas, para alcanzar su objetivo, porque el objetivo de esa persona es maximizar su meta individual. Entonces, eso es una definición, es una regla del sistema. ¿Sí? La persona simplemente está respondiendo a una regla que alguien definió en el sistema. ¿Sí? Quisiera validar acá si esto es claro, escríbanme ahí, te sigo, ahí como para saber si estamos entendiendo, como no los puedo ver, interactuamos un poquito por el chat, ¿listo? Entonces, escríbanme ahí, perfecto. Bien, gracias, Edwin. Entonces, la idea es esa, si yo premio a las personas por su desempeño individual, entonces lo que va a pasar es que las personas van a maximizar su meta individual. Eso está buenísimo, pero tiene un problema. Y es que el maximizar las metas individuales en un sistema no garantizan que el sistema dé su máximo desempeño. Esto prácticamente es teoría de sistemas, pero voy a entrar un poquito ahí, pero ya van a ver para dónde va. Y es que si yo quiero que un sistema alcance su máximo desempeño, es necesario que algunos de sus subsistemas se suboptimicen. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero tiene sentido desde esta perspectiva. Piensen en esto. ¿Qué pasa si un área de una empresa le va muy bien, muy bien, exageradamente bien? Piensen en ventas. ¿Qué le pasa a una empresa si vende mucho? Pero vende mucho es que vende el doble, el triple, 10x de lo que vendía antes. ¿Qué le pasa a esa organización? Alguien que me abra micrófono y me diga qué le pasa a una organización si empieza a vender demasiado. Puede colapsar la producción. Pues no Puede colapsar la producción, ¿cierto? Gracias, Sandra. Claro, puede Los colapsar costos producción. variables y los costos fijos se pueden aumentar. El vender mucho no quiere decir que está ganando demasiado, si no Ajá. controla los costos. Exactamente. Entonces, hay un momento donde ventas, si está vendiendo mucho, tiene que parar de vender. O sea, eso significa suboptimizar su desempeño. Ventas no puede ir a su máximo desempeño todo el tiempo. Sí, me explico. Es un ejemplo un poco extremo, pero creo que busca un poco esclarecer el punto. O producción. Si producción es súper eficiente produciendo algún producto, digamos carros, si producción produce y se vuelven expertos en producir y van al máximo desempeño y todo el tiempo están garantizando que las máquinas están a 100%, a tope de su capacidad, pues lo que empieza a pasar es que si tenemos exceso de producción, pues los inventarios se nos crecen, eso genera un costo de inventario, un costo de mantenimiento y al final si ventas no está vendiendo todos esos carros, pues le genera un problema también al sistema. Entonces, solo como para que lo vean, los sistemas necesitan estar en un estado de equilibrio para que vayan a su máximo desempeño. Los subsistemas que están dentro del sistema grande necesitan estar en ese estado de equilibrio, de un delicado equilibrio donde que básicamente se están compensando constantemente. Entonces, ¿eso qué significa? Que los sistemas que tenemos hoy impulsan, desalientan o toleran el comportamiento, el patrón de comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos conciencia de que cuando hablamos de cultura,
no estamos hablando solamente del comportamiento de las personas, sino todo lo que termina influenciando el comportamiento de las personas. Por eso, por ejemplo, en la agilidad tratamos en lo posible de promover que se eliminen las mediciones de desempeño individual. ¿Por qué? Porque justamente las personas van a buscar maximizar su meta. ¿Sí? Lo que buscamos es tener otro tipo de alternativas, otro tipo de métricas, ¿bien? Que busquen justamente equilibrar un poco la forma en la que logramos que ese equipo vaya a su máximo desempeño, pensando también que ese equipo que vaya a ese máximo desempeño también va a depender de la interdependencia que hay con otros equipos, ¿bien? Y así hasta que completemos todo el sistema. Bien, entonces, solamente como para que entendamos el alcance que tiene la cultura en una organización, del buen diseño de la cultura de una organización, depende el buen desempeño de la organización. ¿Mm? Entonces, esto va más allá de un tema de talento humano. La cultura influencia directamente el negocio, la forma en la que brindamos nuestros productos o servicios. ¿Mm? Y Carolyn Taylor, que tiene muchísima tela de dónde cortar, define 4 fuentes de mensajes culturales. O sea, cuando hablamos de fuente de mensajes cultural, son como los parlantes por los que más se escucha la cultura de una organización. Como una cultura es medio intangible, no lo puedo percibir, no lo puedo tocar, sí se puede identificar de acuerdo a algunos generadores de mensajes culturales. Y ella define 3 que son esenciales. Y para mí, en el presente de la agilidad, hoy debemos tener en cuenta, cuando hablamos de frameworks, de prácticas ágiles, tenemos que hablarlo desde la perspectiva de las fuentes de los mensajes culturales. Una práctica ágil, ¿qué símbolos, comportamientos o sistemas y procesos refuerza o promueve? Entonces vamos a hablar un poquito de estos 3 para que redondeemos un poco la idea. Cuando hablamos acá de comportamiento de los líderes, creo que eso es bastante evidente, ¿no? La forma en la que los líderes influencian al resto a través de la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Comportamiento de los líderes. Sistemas o procesos, ya lo hablamos, ¿no? Sistemas de planificación, presupuestos, desempeño, reconocimiento, medición, sistemas de selección, sistemas de egresos, la estructura organizacional, todos esos son sistemas y procesos. Pero ¿qué son los símbolos? Los símbolos, que puede ser como el elemento más abstracto de los 3, son situaciones o decisiones a los cuales las personas atribuyen un significado que puede superar el alcance original. ¿Sí? Es básicamente un episodio que se convierte en un ejemplo o en un patrón del comportamiento que debemos seguir. Les pongo un ejemplo concreto. Piensen en pandemia. En muchas organizaciones, cuando llegó la pandemia, a algunas personas les mandaron la silla a la casa porque no tenían silla donde trabajar, una silla cómoda para estar 8 horas sentado trabajando. Entonces, escríbanme en el chat, ¿a quién le mandaron la silla de la oficina para que trabajara en pandemia? ¿Y a quién no se la mandaron? Si les la mandaron, escriban a mí, y si no se la mandaron, escriban no. Yo quiero hacer esa pequeña encuesta acá en el chat. Ahí veo. No. Yo todavía la tengo. Bien. A mí. Bien. Miren qué interesante. Esto pasó en todas las organizaciones. FM obviamente no es la excepción. Esto no es ni bueno ni malo. Es un símbolo. Es un símbolo. Miren, lo interesante acá es entender que las organizaciones emiten símbolos con esas decisiones. Los símbolos normalmente son el reflejo de la cultura de una organización, básicamente potenciada por sus líderes. Les voy a poner un ejemplo. A ese Maribel, no, yo la compré. Buenísimo. Por ejemplo, yo conocí varias startups que antes de que llegara la pandemia, ojo con esto, antes de que llegara, ya habían detectado lo que iba a pasar. Ya habían visto lo que estaba pasando en China. Dijeron, nosotros tenemos que irnos 100% al remoto. Y lo que hicieron fue, un mes antes de que llegara la pandemia a la ciudad, empezaron a hacer un plan de migración de todas las oficinas a las oficinas de sus colaboradores. Y el 100% de las personas, el día que cerraron todo, tenían su silla puesta en la casa y todo su espacio listo para trabajar. ¿Sí? Entonces, a mí no me la mandaron, pero la traje, pedí autorización para traerla. Buenísimo, Pani. Bien,
Entonces, eso es un símbolo de cómo los líderes reflejan el cuidado de las personas, ¿sí? Podemos tener 1000 símbolos, 1000 símbolos. Aquí esto es súper clave porque esto lo que nos dice es que sobre todo los líderes en una organización tienen un comportamiento que termina siendo en algunas situaciones o en algunos episodios simbólico, o sea, se vuelve un patrón de comportamiento. Unos más sutiles que ustedes pueden encontrar es, por ejemplo, si un líder le hace bullying a su equipo, ¿sí? En muchas organizaciones, sobre todo en tecnología, hoy en día todavía está bastante tolerado el bullying, ¿sí? Que decimos en Colombia que se la montan, ¿no? Y esto, si lo permite el líder, de ahí para allá es como que está permitido. Y es si el líder hace algo que ponga en ridículo a alguien, de hecho, eso va a ser un patrón que se va a generar en el resto de la organización. Cuando yo estaba en una posición de liderazgo con mis equipos, tenía personas que hacían bullying y yo hoy recuerdo que, claro, era muy difícil contener esa energía y sin entrar en el conflicto. Ahí lo que entendí con los años es que básicamente los buenos líderes no son los que logran evitar el conflicto, sino los que logran navegar el conflicto saludablemente. Y eso es una buena métrica de la salud en una organización. ¿Cómo manejamos el conflicto? ¿Sí? Les dejo esa pregunta ahí para que la mastiquen un poquito. Entonces, miren, cuando hablamos de cambio cultural, no estamos hablando solamente de cambiar el marco de trabajo o cómo hacemos las reuniones. Cuando hablamos de cambio cultural, estamos hablando de una transformación organizacional, porque hablamos de cambiar los sistemas y procesos que fomentan ciertos comportamientos por otros que fomenten otros comportamientos. Pero si yo no tengo claro cuáles son los comportamientos que quiero fomentar, pues cambio sistemas y procesos por otros y al final no sé si voy en la dirección correcta. ¿Me explico? El punto acá es que entendamos cuáles son los comportamientos que yo quiero promover y así yo tengo claro si las prácticas corresponden a eso. ¿Sí? Ahí tengo una manito levantada, pero no puedo ver de quién es. Es Brian. Brian. ¿Quieres preguntas en este momento? Porque habíamos hablado con Lorena que al final para fluir, pero Si adelante. quieres, vamos para hacerla relevante, si quieres de una vez, Brian, y contestamos rápido y si no la dejamos para el final, ¿vale? Brian. Brian, ¿estás en mute, por si acaso? Parece que no está. Creo que sí. Parece que le mandaron la silla. No, Brian, adelante. Bueno, entonces continuemos y al final, Brian. Dale. Bueno, retomo entonces un poco. La cultura cambia cuando los mensajes cambian de modo consistente y sostenido en el tiempo. Miren, lo interesante acá es entender que yo necesito identificar cuáles son los patrones de comportamiento que quiero impulsar con una práctica. Si no tengo claro cuál es el patrón que necesito que emerja, pues la práctica me va a pasar por encima y no sé si la hice bien o no. Les pongo un ejemplo que es el más fácil que he encontrado para explicarlo en el mundo de la agilidad. Piensen, por ejemplo, en la daily meeting, en la reunión diaria. Escríbanme en el chat, ¿quiénes han hecho al menos una vez una reunión diaria? Si han hecho una reunión diaria, escríbanme en el chat la palabra manzana. A ver cuántas manzanas tengo acá. O me ponen el emoji, lo que quieran. A ver, ¿cuántas manzanas tengo acá? Perfecto. Claudia debe tener como 1000 manzanas. Pilar, un montón. Buenísimo. Diego. Bien, ya se replicó el meme de la manzana. Muy bien. Ok. Entonces, miren, pregunta del millón. Pregunta del millón. Si yo hago una daily meeting, yo puedo decir si la hice bien, si contesté 3 preguntas, ¿cierto? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tuve? ¿Cierto? En principio, son las 3 preguntas que se responden en una daily meeting. No me voy a meter en el berenjenal de que ahora la cambiaron con la nueva guía. Dejemos el ejemplo simple, ¿sí? Yo sé que algún purista me va a decir, en la nueva guía ya no se hace así. Está bien, pero por el ejemplo, perdónenme esta vez. Solo como para entender un poco. Miren, ¿cuál es el comportamiento que necesitamos que emerja a partir de una buena daily meeting? ¿Sí? Porque yo podría decir que una daily meeting es buena solamente porque se contestaron las 3 preguntas durante un mes todos los días. Yo creo que no es suficiente con que los equipos hayan contestado las 3 preguntas, ¿sí?
Porque, por ejemplo, yo les hago una pregunta, antes de ir con esa, les hago una pregunta. ¿Quién ha estado en la daily meeting del infierno? A ver, alguien que abra micrófono y me diga, yo he estado en la daily meeting del infierno. Una daily meeting que haya salido mal, que ustedes digan, no, esto acá no salió bien, ¿sí? La daily meeting del infierno. Alguien que quiera abrir el micrófono y nos diga, a mí me pasó esto en una daily meeting y dije, bueno, esto no salió bien. ¿Algún ejemplo, algún antipatrón? Algo que no estuvo bueno que haya pasado en una daily meeting. Ya que tenemos tanta gente que ha estado, seguro que en alguna no ha estado tan buena. Entonces, algún antipatrón. Rose. Una tendencia que tenemos en algunos equipos es que en la daily meeting empecemos a solucionar el problema y no estamos 15 minutos, sino que se nos van 2 horas y más. Buenísimo. Sí, y empezamos suave, ¿no? Porque esa del infierno, pues sí, no cumplimos con el tema del tiempo. Sí, pero ¿qué más? Denme otra que ustedes digan, bueno, aquí pasó esto y la verdad que Hola, fue un bajón. A ver. buenos días. Por ejemplo, en una daily sucedió que una niña se puso a llorar y pues tuvo un desahogo impresionante. ¿Para dónde cogemos aquí? Yo no sé qué ahí, ¿no? Como, Uy, me pasó eso en varias retrospectivas, Mónica. Y ni entremos en retrospectivas, que esto ahí empiezan a salir, ¿no? Alex. Una muy dura que me tocó en estos días es que estaba esperando a 2 personas muy importantísimas en la reunión, sin ellas no se podía como continuar y no llegaron, entonces muy estresante eso. Muy bien. Entonces, bueno, creo que todos podemos coincidir con que no es suficiente con contestar las 3 preguntas para saber si lo estamos haciendo bien, ¿sí? No es suficiente. Contestar las 3 preguntas, yo las puedo contestar de cualquier forma y eso no es una buena daily meeting, ¿sí? Entonces, yo les voy a preguntar acá ¿cuál es el patrón que me indica si una daily meeting está siendo consistente? Es que fue una buena daily meeting, ¿sí? Que si ustedes ven esto, más allá de cumplir las reglas, ¿no? Más allá de que la hicimos en 15 minutos, contestaron las 3 preguntas, eso démoslo por descontado que se hizo. ¿Qué debe pasar? ¿Qué señal, qué comportamiento observable? ¿Sí? Observen que estamos hablando de que la cultura cambia cuando los mensajes cambian de modo consistente y sostenido en el tiempo. ¿Qué comportamiento observable que puede ser consistentemente observable en los equipos me dicen si la daily meeting está funcionando bien? Se decidieron claramente los objetivos de la reunión y se cumplieron. Bien, eso caería en la definición de las 3 reglas. Definimos que eran 15 minutos, vamos a hacer las 3 preguntas, cada uno pasa, contesta sus 3 preguntas y si se cumplió, fue una buena daily. Yo creo que ahí nos quedamos un poco a mitad del camino. La actitud de compromiso de los asistentes, la puntualidad. Por ahí ya vamos viendo algunos visos. Sería bueno si todos participan y comentan su trabajo y qué necesitan gestionar para avanzar. Ahí ya vamos profundizando un poquito más. ¿Se abarcan todos los temas? Me queda a mitad del camino. Se logra la sincronización y la colaboración. Buenísimo. Y va muy por ahí con lo que comenta Rose. La pregunta es que se visibilizan los obstáculos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Ustedes me han hablado de cosas muy lindas, muy bonitas, hermosas, pero ¿cuál es el cómo? ¿Cómo veo eso? ¿Cuál es el comportamiento observable? Que es una palabra que les quiero dejar acá para que se la lleven. Comportamiento observable. A mí me dicen la sincronización y la colaboración. Buenísimo, pero eso es una abstracción. ¿Cuál es el comportamiento observable que me dices que hay una buena colaboración en un equipo ágil, en una daily meeting? Todos tuvieron una participación activa. Ahí puedo caer en el tema de las 3 preguntas. Todos pasaron por las preguntas y tuvieron participación. Y eso se queda en la mitad del camino. Motivación del equipo, muy abstracto. Se miran, se escuchan, se aportan. Va un poco por ahí. ¿Sí? Se resuelven los impedimentos, luz. Y ahí podemos caer en el tema que decía Rose, que empezamos a resolver y la daily no es para resolver. Entonces, observen. Y vamos con el punto como para que digan, bueno, ¿para dónde vamos? Miren, el emergente, y ya esa palabrita la vamos a explicar ahora en el futuro, vamos a entenderla un poquito más, pero la voy a empezar a aplicar desde ahora. El emergente de una daily meeting es que emerja la colaboración, ¿sí? Emerja la colaboración.
¿Qué significa eso? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué queremos estar enterados de lo que hizo ayer el otro, de lo que está haciendo hoy una persona o de lo que va a hacer hoy una persona y de sus impedimentos? Si no es para que emerja la colaboración, ¿sí? Entonces, si el emergente es la colaboración, ¿qué acción concreta podemos observar? Concreta, me dice que hay colaboración. Les voy a dar algunos ejemplos. Que cuando alguien dice, tengo un impedimento, y esa persona, por ejemplo, tiene la tarea más importante o la historia más importante en el backlog, pues el equipo dice, ok, ahora después de la daily nos sentamos y lo revisamos. O cualquier miembro del equipo dice, ¿sabes qué? Yo no sé cómo se hace eso, pero ven, nos sentamos ahora y lo revisamos. ¿Sí? Entonces, que las personas pidan ayuda, comportamiento observable, las personas piden ayuda, es primer paso. ¿Sí? Si las personas no piden ayuda, probablemente sea porque no hay seguridad psicológica, porque la gente no se siente segura, porque las personas sienten que si piden ayuda van a quedar en el ridículo. Entonces, pedir ayuda es un comportamiento observable que facilita la colaboración, que me dice si hay colaboración. Ofrecer ayuda. Las personas ofrecen activamente ayuda, así no tengan la respuesta. Ofrecer ayuda puede ser, ¿sabes qué? Yo no sé cómo ayudarte con esto, pero con esto que estás haciendo hoy, yo sí te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar a que termines esto para que investigues este otro problema del impedimento. ¿Me explico? Eso es ofrecer ayuda. Comportamiento observable. Pedir ayuda, ofrecer ayuda y recibir la ayuda. Que el otro tema está en que yo puedo decir, tengo este impedimento, pero cuando alguien me dice, no, yo te ayudo, no, ¿sabes qué? Yo lo reviso después solo. Sí, recibir la ayuda también es importante. Entonces, miren, con un ejemplo muy sencillito, vamos encontrando que el emergente de la colaboración lo evidencio en que los impedimentos son atendidos de forma espontánea. No tengo que decirle a la gente, Pedro, ahora tú ayúdale a Juan, Juanita, ahora tú ayúdale a Mónica, sino que emerge la colaboración. Cuando hablamos del emergente, hablamos de que eso es una actitud espontánea en las personas. Eso no está escrito en la guía, en ninguna parte, pero es lo que vivían los agilistas que empezaron a hacer esto. Y por eso terminaron haciendo la daily. Y por eso escribieron la guía. Y por eso salieron las 3 preguntas. Pero no te están diciendo lo más importante, a mi juicio, es cuál es el emergente. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que pase? Si yo como Scrum Master o como Agile Coach empiezo a ver que en mis daily meeting no existe, no emerge la colaboración a partir de observar que no se dan esos comportamientos emergentes, ahí puedo yo actuar. ¿Sí? Entonces, para mí eso es fascinante porque me cambió la perspectiva de cómo se implementa la agilidad en los equipos. ¿Sí? Porque entonces yo me tengo que preguntar, ¿cuál es el emergente? ¿Cuál es esa actitud espontánea que necesitamos que surja dentro del equipo que puedo visibilizar de forma objetiva y concreta? No es solamente la abstracción de colaboración, sino la concreción en un comportamiento observable de que eso es real. ¿Sí? Extiendan eso a daily meeting, retrospectiva, planificación, inception, cualquier práctica ágil. Pregúntense hoy, ¿cuál es el emergente? ¿Qué es lo que necesitamos que emerja? Y miremos si estamos logrando eso. Porque al final eso es lo que necesitamos que pase en un equipo ágil, que se generen comportamientos emergentes de forma espontánea. Por eso los líderes ágiles, más que tener una perspectiva de comando y control, de decirle a las personas lo que tienen que hacer, ojo con eso que esto es un cambio de perspectiva gigante, más que decirle a las personas lo que tienen que hacer, lo que necesitamos es generar el mejor contexto para que emerjan los comportamientos que necesitamos que pasen en los equipos. ¿Me explico? Nuestra labor como líderes, y cuando digo líderes es un Scrum Master, líderes desde el servicio, es garantizar las mejores condiciones para que emerja la colaboración, para que emerja la entrega de valor, para que emerja la reflexión, para que emerja la mejora continua. No es decirle a las personas lo que tienen que hacer, es definir el contexto para que eso pase. Yo ahora que tengo un bebé de 2 años, pues lo aplico todo el tiempo y digo, bueno, yo quiero que Felipe lea, ¿sí? Entonces, para que él lea, yo no tengo que decirle, tienes que leer todos los días, sino que genera un contexto donde hay libros por todas partes. Entonces, él cada vez que quiere hacer algo, la mayoría de las veces coge un libro y me dice, ¿leemos este libro juntos? ¿Sí? Entonces, es un comportamiento que ya emerge automáticamente en él, ¿sí? Porque es diferente hacerlo desde el push, empujarle a las personas lo que tienen que hacer, al pull, es buscar que las personas hagan lo que quieren que hacer, pero porque les gusta, porque les nace, porque ven valor en eso, ¿sí?
Y eso a mí me cambió la perspectiva. Por eso, para mí, hablar de cultura es hablar de transformación y es hablar de un cambio de paradigma en la forma de hacer implementaciones ágiles, ¿sí? Implementaciones tácticas de prácticas ágiles, ¿ok? Les dejo por acá como para que se deleiten y bajen esto un poquito más, el Agile Culture Report, que es un documento que hizo Carolyn Taylor, espectacular. Ni siquiera lo abro porque me quedo ahí el resto de la charla. Lo he leído no sé cuántas veces, es oro en polvo. Aunque se llama el Agile Culture Report, solo se hizo una vez. Pero la verdad es que quedó tan bien escrito que es difícil hacer una segunda versión, porque si ustedes lo leen se van a dar cuenta, Carolyn Taylor es una experta en transformación cultural, no de agilidad, de hace 30 años viene trabajando con cultura. Ella lo que hizo fue un mapeo de patrones organizacionales gigante, ¿sí? Y después de haber hecho ese mapeo, que lo escribió en varios libros, como La cultura del ejemplo, ella lo que dijo es, miren, los 4 patrones más importantes para que una cultura ágil emerja, ¿sí? Son estos 4. Básicamente, centrarse en el cliente, self-direction, que es básicamente garantizar la autoorganización, generar redes colaborativas y generar un contexto de experimentación. Esos fueron los 4 patrones. En ese Agile Culture Report van a encontrar una caracterización completa de esos 4 valores. O sea que ni me voy a meter ahí porque, como les digo, ahí me quedo, ¿sí? Y de hecho tengo varios webinars donde los pueden encontrar y van a encontrar mucha más información de estos 4 patrones. ¿Listo? Y ahora me voy a meter en una parte de presente que también yo la veo como futuro, pero se la dejo ahí como para que vayamos de punta a punta. Y es que cada vez me encuentro más con que, si bien la agilidad ha hablado del tema de la complejidad casi que desde sus inicios, yo creo que en el mainstream, o sea, en la ola grande de agilismo, el Agile Culture Report de Carolyn Taylor. Ahí les dejé el link y el código QR. Después, ahora que les mande el PDF, van a encontrar todo para descargar. ¿Listo? Si quieren, anoten ahí el nombre para después descargarlo. O si alguien está demasiado ansioso por tenerlo, miren, se los pongo otra vez acá para que lo descarguen. ¿Sí? Y les voy a poner la liga en el chat. Que yo sé que alguno está diciendo, pero yo lo quiero ya. Ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, retomo. Complejidad y emergencia. Miren, en la agilidad, desde que empezó el movimiento ágil a ser como mainstream, muchos agilistas que venían trabajando el tema empezaron a encontrar una relación, digamos que empezaron a buscar la explicación de por qué la agilidad funcionaba. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué funciona mejor que otras aproximaciones? Que la aproximación predictiva del PMI para gestión de proyectos. ¿Por qué funcionaba mejor? Y una de las cosas que encontraron es que en la ciencia de la complejidad, ¿sí? O en la teoría de la complejidad, encontraban bastantes elementos que justificaban, ¿por qué la agilidad hace sentido? ¿Por qué la agilidad funciona? Básicamente porque en contextos de alta incertidumbre, una de las estrategias que hay para resolver los problemas es la inspección y la adaptación. No garantizar que voy a hacer planes a largo plazo y se van a cumplir, porque es que la incertidumbre me evita planificar hacia el futuro. Piensen en pandemia, ¿no? Todos nos metimos en nuestras casas en pandemia y no podemos predecir. Era un contexto de alta complejidad. ¿Qué hacíamos? Inspeccionar y adaptar. Hacíamos cosas y empezamos a ver si funcionaban o no hasta que encontrábamos un ritmo. Pero al poco tiempo nos cambiaban las reglas de juego. Abrían las calles para poder circular, luego las volvían a cerrar, luego el barbijo, luego que sin barbijo, luego las vacunas. Y bueno, todo estaba emergiendo todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que empecé a encontrar es que realmente, y hago como el mea culpa, empezando por mí mismo, es que tomamos muy a la ligera el tema de complejidad y realmente nos hemos perdido de un montón de cosas que están pasando en el mundo por reducir este concepto a la mirada de lo que solamente nos muestra el agilismo, ¿sí? Barbijo en argentino, tapabocas. Gracias, Rose. Ya me sale natural, mira. Entonces, en la agilidad de nuestro presente, la agilidad para muchos se resume en entender Cunefin o Cinefin, que es un marco muy famoso del mundo de la complejidad
que definió un personaje llamado Dave Snowden, que no tiene nada que ver con el Wikileaks, solo para que hagamos la aclaración. Entonces, básicamente, en este modelo, Snowden lo que propone es entender que hay 5 tipos de problemas, llamémoslo así, o 5 tipos de contextos en los que yo puedo resolver una situación. Los contextos claros, complicados, complejos, caóticos y los contextos desordenados. Un contexto claro es un contexto repetible, estable, donde puedo encontrar mejores prácticas y las mejores prácticas funcionan el 100% de las veces. Un contexto complicado es un contexto donde las cosas suceden y eventualmente la causa y el efecto son bastante predecibles o a partir de una causa puedo tener diferentes efectos, pero un experto lo puede resolver. En un contexto complicado, yo puedo encontrar buenas prácticas. Las buenas prácticas funcionan la mayoría de las veces. Pero en un contexto complejo, donde la incertidumbre aumenta todavía más, ya no puedo encontrar buenas prácticas ni mejores prácticas. Curiosamente, los agilistas tendemos a tener una aproximación donde buscamos las buenas prácticas cuando estamos trabajando en el mundo de lo complejo. ¿Sí ven lo paradójico que es eso? En la agilidad hablamos de las buenas prácticas, hablamos de Scrum como un conjunto de buenas prácticas, pero resulta que en el mundo de lo complejo las buenas prácticas no son garantía. Entonces, no tiene sentido seguir implementando frameworks o prácticas pensando en que van a funcionar cuando estoy en un contexto complejo, en un contexto de alta incertidumbre. Y lo que necesito es tener prácticas emergentes. En otras palabras, inspección y adaptación. A veces me funcionarán prácticas ágiles, a veces necesitaré algo más, algo diferente. A veces necesitaré improvisar, a veces necesitaré mezclar cosas que ya existen. Y en el mundo de lo caótico, que es básicamente donde yo no puedo entender la relación entre las causas y los efectos, lo que tengo son prácticas novedosas. ¿Eso qué significa? Necesito reaccionar, necesito hacer cosas a ver si el mundo se comporta como necesito que se comporte y si no, pues bueno, tengo que hacer algo distinto. Piensen en un incendio, ¿no? Pues empiezo a apagar por donde creo que puede pasar y si no, pues voy y busco más agua o apago con la tierra o apago con una cobija o con lo que sea el incendio. Pero necesito improvisar y reaccionar rápido. Bien. Esto, digamos que es lo que la mayoría de los agilistas tendemos a conocer cuando empezamos a hablar de estos temas. Pero en la medida en que me he ido metiendo de a poco en el mar infinito de la teoría de la complejidad, ¿sí? O el mundo de la complejidad, he encontrado que es un mundo súper interesante que tiene mucho más para nosotros de lo que hoy conocemos. Y básicamente, ¿por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, si yo les pregunto con cuánta precisión podemos predecir un eclipse de sol, ¿ustedes qué me contestarían? Escriban en el chat. ¿Con cuánta precisión podemos predecir un eclipse de sol? Denme un poquito más que mucho. O poquito. Un poquito más. Un poquito más de detalle. Inés nos dice 100%, 98%, 100%, 90%. Bueno. No tengo datos, 99%. No es que yo vaya, no es que de pronto 98% no significa que es que hay un 2% de probabilidad de que no pase. O sea, el eclipse de sol va a pasar sí o sí. Otra cosa es que yo lo vea o no. Pero el eclipse de sol pasa por las fuerzas de la gravitación universal. El eclipse se va a producir, casi que podemos decir 100% de probabilidad de que va a pasar, ¿cierto? Lo que no puedo predecir, por ejemplo, es el clima, ¿cierto? Porque el clima tiene otra lógica y no es tan predecible. O por ejemplo, sobre todo ahora que estamos en Argentina, ¿cuánto va a valer el dólar mañana? Bueno, no tenemos ni idea y el que lo sepa, por favor, que nos escriba por el chat. De hecho, en Colombia habían hecho un montón de cábalas de que el dólar se iba a disparar y pasó lo opuesto, está bajando. Y dice como que no se entiende, ¿no? Hay elementos que son bastante predecibles en el mundo y otros que no. O como por ejemplo, el comportamiento de las personas en la pandemia. Y esto es muy curioso porque sobre todo lo vi en Colombia, no vi otro país donde pasara, y es que la gente se fue como loca a comprar papel higiénico a los supermercados. No sé si les pasó o lo pudieron ver, pero era una cosa supremamente extraña. De repente la gente estaba más preocupada por tener la cola limpia que por tener la nevera llena de comida. O sea, era una cosa totalmente particular. ¿Sí? Entonces, eso es un comportamiento emergente. Y para entender esto, algo que a mí me ha servido es entender que venimos de un mundo
que podemos llamar reduccionista. Básicamente, un mundo reduccionista es el mundo en el que yo explico lo que pasa en el mundo a partir del comportamiento de las partes de forma individual. Un ejemplo, como para que lo entendamos, es este personaje, ¿no? Que llega al médico y se va al médico especialista en el dedo meñique de la mano derecha, ¿sí? Y le dice, bajo mi punto de vista, usted está perfecto. El dólar argentino depende de lo que diga Milei. Bueno, ojalá, pero es un poquito más complejo que eso. Bien, entonces, piensen en esto, que nos venimos acostumbrados, y esto es súper fuerte porque no es que de pronto nos pase, es que el mundo hoy lo interpretamos desde una perspectiva reduccionista. Eso es, tratamos de entender el mundo a partir de entender las partes del sistema. Y si yo entiendo las partes del sistema, creo tener un entendimiento de la realidad. Y lo que hemos entendido a través del tiempo es que no es suficiente esto, que nos estamos perdiendo un montón de información. Este mundo reduccionista nos ha llevado justamente a generar conclusiones basadas en poca información. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros evolucionamos justamente a partir de usar el reduccionismo para sobrevivir. En otras palabras, si yo estoy en la noche, imagínense el hombre de las cavernas, está en la noche, pasando la noche en el bosque y de repente ve un par de ojos brillantes en la noche, pues si no sales a correr, a esconderte, de pronto no cuentas la historia. Entonces, a partir de muy poquita información, nosotros teníamos que reaccionar, ¿sí? Responder a los estímulos que veíamos en el entorno y de alguna forma, esa es la forma en la que venimos procesando hoy lo que nos pasa en el mundo. Simplificando la realidad a partir de comportamientos que vemos en una pequeña parte. De pronto lo que hay en el fondo es una lechuza o es un gato y nosotros hacemos toda una extrapolación y una simplificación de la realidad con eso. Ahí nos dice que se habla de entornos Buca y Bani y hay personas que se dedican a leer todas estas señales para tratar de entender y predecir estos entornos. Va muy por ahí, Edwin. Bueno, entonces acá les voy a mostrar un poco de lo que es este New Way of Thinking, ¿sí? Esta nueva forma de pensar. Y se lo voy a explicar con perritos, que es la forma más fácil que he encontrado de explicar esto. ¿Listo? Entonces, permítanme, les voy a compartir aquí un pequeño clipcito para que entendamos esto de qué va. Bien, comparto. ¿Con sonido? ¿Compartir con sonido? Sí. Ahí voy, y si suena bien, denme un pulgar arriba, así por el chat, y me doy cuenta si está sonando bien. Pongo video y veamos si todo funciona bien. Perfecto. Science has allowed us to know so much about the far reaches of the universe, which is at the same time tremendously important and extremely remote, and yet much closer, much more directly related to us. There are many things we don't fully understand. And one of them is the extraordinary social complexity of the animals around us. And today I want to tell you a few stories of animal complexity. But first, what do we call complexity? What is complex? Well, complex is not complicated. Something complicated comprises many small parts, all different, and each of them has its own precise role in the machinery. On the opposite, a complex system is made of many similar parts, and it is their interaction that produces a globally coherent behavior. Complex systems have many interacting parts which behave according to simple individual rules, and this results in emergent properties. The behavior of the system as a whole cannot be predicted from the individual rules only. As Aristotle wrote, the whole is greater than the sum of its parts. But from Aristotle, let's move on to a more concrete example of complex system. These are Scottish Terriers. In the beginning, the system is disorganized. Then comes a perturbation, milk. Every individual starts pushing in one direction. And this is what happens. The pinwheel
is an emergent property of the interactions between puppies, whose only rule is to try and keep access to the milk, and therefore to push in a random direction. So it's all about finding the simple rules from which complexity emerges. I call this simplifying complexity. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos hasta este punto? A ver si puedo volver a compartir. Ahí va. ¿Qué tenemos hasta este punto? Que un sistema complejo no es lo mismo que un sistema complicado, ¿no? Vamos a resumir algunos elementos clave como para que se lleven la esencia de esto. Un sistema complejo no es lo mismo que un sistema complicado. Piensen en un sistema complicado como un reloj mecánico, ¿no? Un reloj que tiene piñones y un resorte que hace que el reloj se mueva, ¿cierto? Compuesto por múltiples partes, pero interdependientes, muy interdependientes con un objetivo único. Si yo cambio una sola parte del sistema complicado, el sistema deja de funcionar. Eso es como que le saco un resorte al reloj, el reloj se para y no funciona más. En un sistema complejo las cosas no suceden así. Ya acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Donde tenemos un sistema complejo como, y acá voy a poner algunas de las propiedades de un sistema complejo, no son las únicas, pero por lo menos llévense esta que son esenciales. Tiene múltiples partes interactuando, se rigen por reglas simples y generan o presentan propiedades emergentes. La frase que lo resume es: el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces acá pensemos por un segundo. ¿Cuáles son las múltiples partes interactuando? ¿Quién abre micrófono y me dice aquí en este ejemplo cuáles son las múltiples partes interactuando? Los perros comiendo, pues yo no tengo mascotas, pero todos están comiendo y hay un punto central que es donde está la comida o lo que estén haciendo. Muy amable, gracias. Muy bien, Pilar. Entonces, múltiples partes interactuando, perritos. O sea, tengo perritos que son semiautónomos, ¿cierto? Cada uno se mueve como quiere. Luego viene una perturbación que dice el científico acá, la leche, Nicolás Peroni. Entonces, la leche. Y hay una regla simple que siguen los perritos para poder tomar leche. ¿Cuál es la regla simple? ¿Alguien se anima y nos cuenta cuál creen que es la regla simple que siguen los perritos? Moverse en la dirección. De forma Moverse en la dirección circular. en la que uno empezó. Qué pena. Moverse en una dirección en la que uno empezó. A ver. Por la Uno empezó a forma que moverse y tiene- los demás empezaron. Y lo siguieron. Además, por la forma Si que quieres tiene el seguir. recipiente donde está la leche. Ajá. Ya vamos a hablar de eso, Fanny. Pues digamos que entonces, eso es como un ¿ustedes patrón creen? también para que defina. Ellos seguramente tienen su estrategia de moverse de esa forma por la forma como está el recipiente. Si el recipiente fuera triangular o cuadrado, pues sería otra la estrategia. Bien, muy bien. Entonces, regla la simple regla, es tener la regla acceso a la simple. leche, ¿no? ¿Cómo? Perdón. La regla simple es como sea, pero tener acceso a la leche. Empujar al perrito que esté adelante para poder tener acceso a la leche. Podríamos decir que esa es la regla simple. Podemos refinarla un poquito más, pero pongámosla así en términos sencillos. Cada perrito lo que busca es tener acceso a la leche. La regla simple es llegar a la leche. ¿Para qué tengo que hacer para llegar a la leche? Empujo al que esté adelante de mí para llegar a la leche. Y lo que eso genera en este contexto es una propiedad emergente. ¿Cuál es la propiedad emergente que se genera en este caso? Tener la posibilidad de acceder a la leche como sea. Sincronización. Ahí empezaron a caminar en círculos. Exactamente. Adaptación. La propiedad emergente es que empiezan a rotar. Los perritos rotan. El científico ahí, Nicolás lo dice, que el pinwheel, ¿no? El molinete. O sea, los perritos al girar forman un molinete, ¿sí? Y ese molinete, básicamente, lo que busca es una propiedad de ese sistema. Es una propiedad de ese sistema que no podía ser predicho,
solamente analizando las partes del sistema. En otras palabras, si yo les hubiera a ustedes mostrado el tazón de leche vacío, la leche y un perrito, y por más que lo analicemos, pues es muy difícil predecir que si se juntan esos elementos va a generar la rotación de los perritos. Por eso nos reímos, por eso nos sorprende, porque no nos esperábamos que los perritos rotaran. ¿Se entiende? O sea, la propiedad emergente acá es la rotación de los perritos. Entonces, pensemos ahora. Exactamente, Pilar. Las propiedades emergentes pueden ser conductas o comportamientos. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos encontrar en la naturaleza en un montón de elementos. Por eso, uno de los elementos, los elementos más fascinantes que encontramos en los sistemas complejos son las propiedades emergentes, que están por todos lados. Por eso los sistemas complejos nos fascinan tanto. Les voy a mostrar un ejemplo de propiedad emergente que es muy parecido a este, pero a una escala mucho mayor. ¿Listo? Me dicen si se ve el video. Sí, se ve. ¿Se escucha? Als ik wakker word en er is 12 uur, vliegen bij me vandaan. Hij haalt zich in en ik lig stil. Terwijl ik buiten de buien hoor overgaan. Gisteravond was evenals voordat ik jou kende, los van iedereen. En in de laatste trein terug dacht ik daaraan. We vlogen onder de witte wolken, elke stad naar land heen. De korte dagen werden langer en ik landde rustig en... Muy bien. Bueno, les puedo dejar el video después para que lo chusmeen. Es fascinante. Esto se llama el vuelo de los estorninos. El vuelo de los estorninos. ¿Y cuáles son las múltiples partes interactuando acá? Las partículas del grafiti, pues no, grafiti no, me recuerda como las puntas de los lápices que se van uniendo, entonces es como la composición de eso, el movimiento de eso, no sé. Las múltiples partes de este sistema serían los estorninos, ¿no? Los pajaritos que están, que están volando. ¿Cuáles son las reglas simples que creen que seguirán? ¿A alguien se le ocurre alguna regla simple que seguirán los pajaritos? ¿O ustedes creen que hay un pájaro jefe que es el que está diciendo tenemos que volar por acá? Volar. Ajá. Pienso que siguen a alguien internamente, es que eso es como el efecto cardumen. No, es lo mismo. Va por ahí. Entonces se va moviendo de acuerdo a alguien que internamente ejerce ese manejo. No se sabe quién, yo no sé. Exacto. Entonces ellos lo que hacen es seguir unas reglas simples locales, Pilar. Una regla simple local. Él dice, si el de pájaro de mi izquierda vuela hacia la izquierda, yo me vuelo hacia la izquierda. Si el pájaro de la derecha vuela hacia la izquierda, a la derecha, yo vuelo a la derecha. Y eso genera un comportamiento emergente. ¿Cuál es el comportamiento emergente? Que nosotros desde afuera lo vemos como si fuera, parece que fuera un animal o una cosa así medio extraña que se mueve y empieza a ser como gelatinosa y que se separa, vuelve y se junta. Esa es la propiedad emergente, ¿no? Pero es una propiedad emergente que se ve desde afuera. Los pajaritos no están viendo mira qué tan bonita la figura que estamos haciendo. Ellos están haciendo lo suyo, ¿sí? Pilar. Mi inquietud para la conducta anterior y esta, sin demorarme mucho, todo eso es el efecto manada. Para donde va alguien, van los demás. Eso es, no. Sí, ¿O tiene que ver? Sí, y a la vez desde la complejidad va mucho más allá. Estamos haciendo una abstracción todavía mayor que explica el movimiento de las manadas, pero que explica muchas otras cosas más. O sea, les estoy colocando ejemplos
desde el mundo animal, que es fácil de verlo, de entenderlo, pero esto se extrapola hasta muchas otras cosas, muchos otros sistemas, los planetas, las partículas, muchos elementos que podemos encontrar. Yo les voy a dejar acá una paginita para que jueguen ustedes, que no la vamos a alcanzar a hacer ahora, porque tenemos muy poquito tiempo, y se las voy a poner acá. Se las comparto por el chat solo para que chusmeen un poquito de qué va. Es una página que me encontré que es fascinante porque habla sobre la complejidad y tiene unas simulaciones embebidas. Por ejemplo, aquí explican la propiedad emergente de los sistemas y les permiten hacer simulaciones, ¿sí? Simulaciones directas donde ustedes pueden justamente jugar con los radios de atracción y ver qué pasa si altero ciertos patrones, cómo se comportan las diferentes partes del sistema. ¿Qué pasa si aumento el radio de alineación? ¿Qué pasa si lo disminuyo? ¿Qué pasa si aumento la velocidad? ¿Sí? ¿El sistema converge o no converge? ¿Qué pasa si lo pongo más lento? ¿Qué contexto se tiene, qué combinación de variables se tiene que dar para que un sistema converja a ciertos comportamientos? Realmente aquí van a poder entender un poco más cada una de las propiedades que existen en los sistemas complejos. Se los dejo como para que se diviertan y como que validen un poquito estas propiedades de forma más experiencial, que realmente es un punto súper importante a la hora de entender cómo gestionar una organización desde un pensamiento complejo, ¿sí? Bien, y el otro elemento que quiero dejarles súper claro es que se lleven por lo menos que un sistema complejo son múltiples partes interactuando. En una empresa, que son múltiples personas interactuando, que se rigen por reglas simples. Por ejemplo, las organizaciones estamos llenas de reglas simples. Nuestras organizaciones humanas tienen reglas simples mucho más elaboradas que las de los cardúmenes o que las de los peces o que las de los aves, ¿sí? De hecho, tienen reglas simples muy elaboradas. Por ejemplo, si ustedes ven el tráfico, cómo se comportan los carros cuando estamos atravesando una glorieta o un round point, descubrimos que es mucho más eficiente que tener 4 semáforos en las esquinas, es poner un redondel en la mitad y que haya una regla simple. El que está adentro tiene prioridad. Listo, simple, hermoso, sencillo. Y eso hace que sea la forma más eficiente de atravesar una glorieta de lado a lado. ¿Sí ven? Esto fue análisis sistémico y creo que la solución casi que fue empírica. Nos empezamos a dar cuenta de eso. Esa es una solución de un sistema complejo que genera comportamiento emergente, ¿no? El comportamiento emergente es que todos los carros pueden rotar y circular sin estrellarse. Claro, hay excepciones, Edwin. En Medellín hay semáforos en las glorietas. Es porque no tenemos pensadores sistémicos en el gobierno. Es que nos falta meter esto ahí también, ¿sí? Por eso hay semáforos, porque la gente no ha entendido por qué esto funciona. De hecho, ahí les dejo. En el Ángel de la Independencia en México, que es un redondel muy famoso con un movimiento muy lindo, hay una glorieta que es la única que he visto en el mundo. Los carros van en los dos sentidos de la glorieta al tiempo. Imagínense lo que es eso. Es una locura. Entonces tienen semáforos y tienen como 20 policías para gestionar eso. Digo, bueno, chicos, acá como que alguien no entendió cuál es la regla simple, ¿sí? Porque en serio, los carros van hacia los dos lados. Entonces, cuando alguien se equivoca, colapsa todo en un segundo. Necesitan entrar los 10 policías a arreglar el tráfico. Bien, solo para entenderlo. Y quiero dejarles acá un último concepto que para mí es central en esto, y es que el comportamiento emergente es de las cosas más, yo creo que más difíciles de abstraer, pero que cuando lo entendemos, lo empezamos a ver en todo, en todo. Las propiedades emergentes están en todo lo que hacemos. Y encontré un clipcito que les voy a dejar para que lo vean completo. Les voy a mostrar solo un pedacito de qué significa un comportamiento emergente en los equipos. En los equipos. Bien. Se los voy a correr y ustedes me dicen si se escucha bien. Ahí lo dejo correr. Una hormiga es bastante tonta, casi sin cerebro, ni deseos, ni planes. Sin embargo, muchas hormigas juntas son inteligentes. Una colonia de hormigas puede construir estructuras complejas. Algunas explotan granjas de hongos, otras se ocupan del ganado. Pueden iniciar una guerra o defenderse. ¿Cómo es posible que un grupo de tontos pueda realizar acciones inteligentes juntos?
Se debe a la emergencia o surgimiento, una de las características más fascinantes y misteriosas de nuestro universo. Va de cosas pequeñas que hacen cosas mayores con propiedades distintas a la suma de sus partes. La emergencia es la complejidad que surge de la simplicidad y se encuentra en todas partes. El agua tiene propiedades muy distintas a las moléculas que la componen, como el concepto de humedad. Pensemos en tela mojada. Si hacemos zoom lo bastante lejos, no hay humedad, solo moléculas alojadas en los espacios entre los átomos de la tela. La humedad es una propiedad emergente del agua, algo nuevo que solo se crea por muchas interacciones individuales entre moléculas de agua. Es más o menos así. Muchas cosas que interactúan bajo un determinado conjunto de reglas y crean algo muy superior y distinto a ellas. Resulta que más es diferente. Esta propiedad diferente en sí misma es algo nuevo, y ese algo nuevo puede unirse a otras cosas nuevas y repetir el proceso. Imaginemos capas que se superponen, cada una formada por partes más complejas. Los átomos forman moléculas, las moléculas proteínas, las proteínas células, las células órganos, los órganos individuos, los individuos sociedades. ¿Cómo puede ser algo más que la suma de sus partes? ¿Cómo forman las hormigas esa especie de entidad nube que es una colonia? Siguiendo un conjunto de normas que genera orden dentro del caos. Por ejemplo, veamos la distribución del trabajo en una colonia de hormigas. Pongamos que la colonia necesita un 25% de obreras, otro de nodrizas, otro de soldados y otro de recolectoras. Las hormigas informan de su trabajo mediante químicos. Y así, las obreras secretan constantemente una sustancia que dice, soy obrera. Cuando dos hormigas se encuentran, se huelen para informarse, se dicen en qué trabajan y qué están haciendo. Ambas recuerdan con quién se han topado en el pasado. Supongamos que un depredador acaba con la mayoría de las recolectoras. Si la situación no se arregla rápidamente, la colonia morirá de hambre. Hace falta que muchas obreras cambien de trabajo, pero ¿cómo comunicárselo a miles? Muy fácil, sin hacerlo. Cada obrera seguirá oliendo a las demás hormigas, pero apenas encontrará recolectoras. Contará demasiadas pocas recolectoras hasta llegar a un punto crítico y entonces cambiará de trabajo. La obrera se volverá recolectora y otras harán lo mismo hasta que vuelva a haber suficientes recolectoras. La colonia se autoequilibrará. Las acciones e interacciones de un individuo son aleatorias. No se puede planificar qué hormiga encontrará a qué otra. Pero la sencilla normativa es tan elegante que muchas de las operaciones de la colonia son consecuencia suya. Pasemos a un nivel aún más básico. Muy bien, lo dejo hasta ahí porque creo que se entendió el punto y les dejo el clip completo para que lo puedan profundizar, que tiene mucho más ejemplos para que logren adentrarse un poquito más. Entonces ya vamos viendo que las propiedades emergentes son propiedades que no son predecibles en los sistemas o que es muy difícil garantizar que se den, ¿sí? Entonces necesitamos entender esto para entender cómo, por ejemplo, en una daily meeting, nosotros lo que necesitamos es garantizar que las propiedades emergentes que están detrás de la práctica se generen. O sea, cómo maximizamos esas probabilidades. Por eso les quiero dejar acá una definición que creo que hoy en día es la que más me hace sentido. A ver si lo puedo poner acá. Perfecto. Y es que el desafío de los líderes ágiles es garantizar las mejores condiciones para que emerja la colaboración ágil. Y aquí metan todo el corazón de la agilidad o el Modern Agile. ¿Cómo garantizamos las mejores condiciones para que emerja la experimentación, para que emerja la seguridad psicológica, para que emerja la entrega temprana de valor, para que emerja que las personas se sientan desarrollándose dentro de la organización? Bien, tenemos una manito levantada por acá. A ver si me ayudan a ver quién es. Luis, en este momento no veo manito levantada. ¿No? Ok. Ya me dices en qué Cortés. momento.
Gladys Cortés Hincapié, qué pena interrumpir, Ros, si ellas tienen la mano levantada. Perfecto. Gladys, ¿tienes alguna pregunta? Gladys tiene. Sandra Patricia Vargas Orozco tiene la mano levantada. Gladys Cortés la bajó. Sí, yo tengo una pregunta, pues como de mayor consulta, donde podemos como explorar el tema del les framework que me quedó como sonando. Listo. Ahorita al final de la sesión les vamos a compartir el PDF y dentro del PDF están las referencias de cada uno de los frameworks para que puedan explorar un poquito más. Bueno, Sandra. Perfecto, gracias. Ya Luis me dices en qué momento nos comparte el mensaje de Lina García, nuestra gerente de TI. Adelante. Perfecto. Bien, entonces les quiero dejar como parte de esta charla que, por ejemplo, si estamos hablando de una daily meeting, todo lo que hacemos dentro de la daily, más allá de seguir las reglas, es generar el contexto para que emerjan ciertas propiedades emergentes, que va más allá de simplemente responder las 3 preguntas: ¿qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué impedimentos tuve? ¿Cuál es el comportamiento emergente que debemos buscar? Como lo hablamos anteriormente, lo que debemos buscar es la colaboración ágil. Entonces, ¿qué debo cambiar a partir de hoy para que eso pase dentro de mi equipo, para que eso pase dentro de mi organización? ¿Cuáles son las propiedades que necesito garantizar para que la organización, para que ese equipo en particular presente comportamientos emergentes asociados con la colaboración, como pedir ayuda, ofrecer ayuda o recibir ayuda? ¿Sí? Y aquí estoy hablando acá por el interno, estábamos viendo cómo íbamos de tiempo. Y les cuento que tengo mucho más material para la charla. Nos quedó futuro en Capilla y quisiera parar acá dejando como el spoiler alert de que podemos hacer una segunda parte de este espacio para contarles el tema de futuro, donde vamos a hablar de centauros, bucles, comunidades y regeneración. Así que, Rose, mis disculpas, creo que es un tema que da para hablar un montón y yo creo que podemos hacer otro espacio sin problema para darle un poquito de profundidad a cada parte, porque si no como que lo tocamos demasiado superficial. Y lo que quería hoy era que por lo menos se llevaran algunos conceptos esenciales y ya después podemos hablar de tendencias. ¿Listo? Sí, organizamos y ahora le damos el paso a Lina, no sé si todavía nos está acompañando por acá, que nos va a dar un mensaje de agradecimiento. Lina, adelante. Sí, hola. Fíjate que la cámara me está como jugando sucio. No, yo simplemente quería agradecerle a Luis porque sé que muy amablemente y muy generosamente sacó este espacio a puertas de tener su bebé. Para nosotros pues fue una charla muy agradable, muy interesante, un recorderis de muchos conceptos, pero sí de acuerdo contigo en que nos queda pendiente como profundizar en el tema de futuro. Yo creo que muy interesante este contexto, pero quedamos pendientes de programar una para que hablemos del futuro y nosotros tengamos elementos también para evaluarnos internamente en todo lo que hemos evolucionado en agilismo y hacia dónde vamos. Entonces, no, era eso, era simplemente agradecer y agradecer pues porque tuviste una gran acogida, realmente. Hacía mucho no había tantas personas conectadas en una charla, entonces, mucho rating. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Bueno, le mandamos el PDF ahorita apenas terminemos con Rose a la red interna para mandarles la última versión. Y también, bueno, yo quedo súper pendiente para hablarles. Estoy haciendo experimentos con inteligencia artificial para diseñar experimentos y hago experimentos en tiempo real dentro de ese espacio. O sea que, spoiler alert, esa segunda parte estuvo también muy buena en el Ágiles. No entró todo esto en 45 minutos. Me pasó de lo mismo en la charla del Ágiles. Rose y Clau, que no llegaron, vieron más o menos lo mismo, con mucho más información esta vez.
Y claro, nos quedó la segunda parte para el segundo día del Ágiles, donde ya hablamos un poquito de futuro y tendencias y cosas pragmáticas para empezar a usar. Así que gracias a todos por venir. Tengo 5 minutos para preguntas también, Rose, si alguien se quiere quedar y hacemos cafecito. Sí, vamos a relacionar el futuro precisamente con experimentos de las tecnologías 4RI, inteligencia artificial, que ya están haciéndose parte de PM y en la gerencia de TI como habilitadores. Entonces pasamos a las preguntas. Voy a terminar de grabar, si les parece. En este momento no tenemos preguntas, pero ¿sabes por qué, Luis? No es porque no tengan, sino porque a las 10 algunos tienen otras actividades. Entonces organizamos por el interno si va a ser antes o después de la licencia tuya para que veamos el futuro. Un abrazo, Lore, gracias por estar siempre de bambalinas ahí apoyando en Agile Spin. Les vamos a enviar el link de Luis Mulato para que también lo sigan y sigan aprendiendo mucho. Pronto les enviamos las memorias a todos los conectados. Muchas gracias, Lore, Luis, los queremos mucho y gracias por inspirarnos. Un abrazote en la distancia. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.